Viajar en tren siempre ha sido algo mágico, una experiencia que mezcla pasado y presente en una línea continua de vías. Para muchos, estos caminos representan historias de reencuentros, aventuras y nuevos descubrimientos. Pero, como toda moneda, esta también tiene un lado oscuro. En las vías, por donde tantas vidas han pasado, hay historias que desafían la racionalidad, historias que nos hacen cuestionarnos qué sucede realmente cuando cae la noche y el sonido de los vagones resuena en el vacío. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría esconderse tras las sombras de una estación desierta? ¿O qué puede acompañar un viaje aparentemente pacífico, pero que, al final, deja cicatrices en la memoria de quienes sobrevivieron? El mundo de los trenes está lleno de misterios, y no es raro encontrar informes de sucesos inexplicables que involucran a pasajeros, empleados e incluso a las propias vías. Hoy te embarcarás conmigo en un viaje que va más allá de lo físico, adentrándote en el territorio de lo desconocido. Prepárese para escuchar 3 historias verdaderas pero inquietantemente misteriosas que tuvieron lugar en trenes de todo el mundo. Estas historias desafiarán tu imaginación y, tal vez, tu coraje. En el primero de ellos, un simple pasajero desaparece sin dejar rastro en un viaje cualquiera, convirtiéndose en un enigma que nunca ha sido resuelto. En el segundo, un tren fantasma aparece en medio del negro, dejando a los testigos aterrados y sin explicaciones. Finalmente, visitaremos la estación abandonada, cuyas historias de terror dejaron profunda huella en quienes se atrevieron a explorar. Estas historias no son solo informes. Nos conectan con algo más grande, algo que no podemos ver pero sentir cuando el silencio de la noche es interrumpido por el silbido lejano de un temblor. Son un recordatorio de que no todo se puede explicar y que, a veces, los senderos conducen a destinos que nunca imaginaríamos. Ahora, ajusta tu asiento, abre tu mente y agárrate fuerte. Este será un viaje como ningún otro. Era una fría noche de invierno de 1984 cuando el tren nocturno 745 partió de la estación central de Londres hacia Edimburgo. El viaje, que se esperaba que durara poco más de 5 horas, era un ritual diario para los pasajeros habituales. Pero esa noche, algo peculiar llamó la atención del personal de la estación. Un hombre con abrigo oscuro, con una antigua maleta de cuero, subió al tren con una expresión que parecía extraña, ansiosa e intranquila. Se sentó cerca de la ventana en uno de los vagones del medio, como si intentara desesperadamente pasar. Algunos pasajeros lo notaron. Estaba hojeando un viejo libro de páginas amarillentas, pero parecía más interesado en mirar por la ventana, observando el oscuro vacío que dejaba el tren. Poco después de la salida, el tren comenzó a atravesar el paisaje rural cubierto por un espeso manto de nieve. El silencio dentro del vagón estaba interrumpido únicamente por el sonido de las ruedas sobre las vías y el movimiento ocasional de los pasajeros ajustando sus asientos. A las 23:45 horas, un asistente pasó junto al vagón ofreciéndole bebidas calientes. Fue en ese momento que comenzó el misterio. Cuando llegó al asiento donde estaba el hombre, notó algo extraño. Su abrigo todavía estaba allí, doblado sobre el asiento, pero no había rastro del hombre. Intrigada, preguntó a los demás pasajeros si alguien lo había visto salir, pero todos lo negaron. El tren estaba en movimiento y las puertas no se podían abrir sin que se disparara una alarma. Los minutos se tornaron en tensión. Un asistente avisó al conductor, quien inició una búsqueda en todo el tren. No se encontró ninguna señal del hombre. La maleta, al igual que el abrigo, permanece en el asiento, como si simplemente se hubiera evaporado. Al llegar a la siguiente estación, llamaron a la policía. Registraron minuciosamente el tren, analizaron el equipaje e interrogaron a los pasajeros, pero no encontraron nada significativo. La maleta contenía solo ropa normal y un diario con páginas en blanco. El incidente quedó registrado como una desaparición inexplicable. Pero semanas después, los periódicos locales publicaron relatos de otros pasajeros que afirmaban haber visto al hombre en viajes posteriores, sentado en el mismo asiento y con el mismo abrigo. Estos testigos aseguraron que parecía intacto por el tiempo, como si nada hubiera pasado. Curiosamente, ningún funcionario ferroviario ha podido confirmar estos avistamientos. Pero con el paso de los años, la historia cobró vida propia, y los detalles se realzaron o distorsionaron. Algunos creen que el hombre fue víctima de algún experimento sobrenatural.
Otros dicen que nunca fue humano, sino una manifestación ligada a las huellas. El ferrocarril en cuestión fue cerrado años después, pero la historia persiste entre los residentes locales. Muchos juran que escuchan pasos fantasmales en los vagones abandonados o ven una figura solitaria en el antiguo andén de la estación. La desaparición de pasajeros se ha convertido en un eterno enigma, lo que deja la pregunta: ¿se ha ido para siempre o las vías retienen su espíritu, atrapado en un bucle infinito de viajes sin rumbo? En la pequeña ciudad de Morkstad, en el norte de Suecia, circula una leyenda desde hace generaciones. Es la historia del Tren Fantasma del Norte. La primera aparición documentada del Tren Fantasma se remonta a 1932, cuando un grupo de trabajadores ferroviarios se encontraban restaurando vías en desuso durante una noche de invierno. Según el relato de uno de los hombres, el grupo escuchó el sonido distintivo de un tren acercándose, el silbido cortando el aire helado, el ruido de las ruedas de hierro contra las vías e incluso el ruido. Apareció de repente, emergiendo de la niebla como una monstruosidad silenciosa, dice el informe del líder del grupo Gunnar Lindström. Pero algo andaba mal. No había luces ni revisor, y el tren parecía viejo. ¿Cómo? Los trabajadores permanecieron inmóviles mientras el tren pasaba lentamente por ellos. La oscuridad dentro de los autos era absoluta, pero algunos juraban haber visto siluetas humanas mirando a través de la ventana, figuras pálidas e inexpresivas que desaparecían tan rápido como aparecían. Tan pronto como el tren desapareció en la niebla, el sonido cesó por completo, como si estuviera desnudo. Historias como esta siguen surgiendo a lo largo de las décadas, siempre con elementos similares. El tren solo aparece en medio de una densa niebla, siempre de noche, y sigue vías que a menudo fueron abandonadas o desmanteladas años antes. El fenómeno se ha vuelto tan famoso que el investigador paranormal viene. Una de esas investigaciones tuvo lugar en 1987, cuando un pequeño grupo de entusiastas, armados con cámaras y grabadoras, pasó una semana en la región. La última noche de su estancia contaron una experiencia que nunca olvidarían. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras venían de un antiguo puente ferroviario, las grabadoras captaron un sonido inexplicable. Primero fue el suave sonido de las ruedas sobre las vías, seguido de un silbido lejano. Entonces, entre las sombras, apareció el tren. Describieron la escena como surrealista, ya que el tren parecía flotar ligeramente sobre las vías. A pesar de estar instalado, ningún equipo registró visualmente el tren. Las cámaras fallaron en el momento exacto en que apareció y la única evidencia captada fueron sus hijos, extraños e irregulares, como si hubieran sido grabados bajo el agua. Los lugareños tienen diferentes teorías sobre el tren fantasma. Algunos creen que transportó las almas de los viajeros que murieron en accidentes de tren en la región. Otros dicen que es un eco de un tren que realmente existió en el siglo XIX, pero que fue destruido en un trágico accidente. Todavía hay quienes evitan por completo las vías durante las noches nubladas, temiendo que el tren se detenga y les invite a subir. Dicen que quienes suben al tren fantas. Hoy en día, el Tren Fantasma del Norte sigue siendo un misterio sin resolver. Las relaciones siguen surgiendo ocasionalmente, manteniendo viva la leyenda y el miedo. Pero una cosa es segura, cualquiera que haya sido testigo de su intimidad jura que algo anda profundamente mal con ese tren, como si estuviera desplazado del tiempo y el espacio, rondando las vías en un viaje sin fin. En el corazón de un recóndito bosque del estado de Pensilvania, hay una estación de tren abandonada que los lugareños prefieren evitar a toda costa. Conocida como Black Hollow Doom Station, este lugar guarda historias de tragedias y sucesos inexplicables que transforman el espacio en un verdadero ícono del terror. La estación fue inaugurada en 1907 como parte de una importante ruta que conectaba pequeños pueblos con la metrópoli. Durante los primeros años de funcionamiento todo parecía ir bien. Sin embargo, en 1913, un devastador descarrilamiento se cobró la vida de más de 30 pasajeros y empleados. El accidente se atribuyó a una falla en las vías, pero algunos trabajadores afirmaron haber escuchado un sonido extraño proveniente de los túneles horas antes del desastre, algo que sonaba como sugerencias resonando en las paredes. Después del accidente, las operaciones se reanudaron, pero la estación nunca volvió a ser la misma. Los informes de empleados y pasajeros sobre avistamientos comenzaron a surgir con frecuencia. Los más habituales son sombras que, en paralelo,
Se mueven por pasillos vacíos o pisadas sobre plataformas desiertas. En 1925, otro trágico hecho marcó la historia de la estación. Un conductor de tren, presuntamente perturbado por constantes visiones de pasajeros que creía muertos, se quitó la vida en la oficina principal. Después de su muerte, los informes de actividad paranormal se intensificaron, lo que llevó a muchos a abandonar sus puestos. En la década de 1930, la estación estuvo cerrada permanentemente debido a la disminución del número de pasajeros y al deterioro de las instalaciones. Pero incluso después de su abandono, siguió atrayendo a curiosos, y muchos de ellos terminaron contando historias aterradoras. Uno de los más descubiertos fue el de una familia que decidió explorar la estación en los años 70. Armados de linternas y cámaras, caminaron por pasillos oscuros y cubiertos de grafitis, sintiendo una atmósfera pesada. En un momento, la hija menor comenzó a gritar, señalando algo que nadie más podía ver. «¡Ya vienen!», repitió con los ojos muy abiertos por el terror. La familia salió apresuradamente, pero al revisar las fotografías tomadas, notaron algo inquietante. En varias imágenes aparecían siluetas borrosas al fondo, especialmente cerca de puertas y ventanas. Las fotografías se han convertido en leyenda local, aunque nadie sabe dónde están hoy. Otros exploradores también han informado de sonidos inexplicables, como voces que los llamaban por su nombre o gritos distantes que no se puede decir que provengan de los túneles. Algunos incluso afirmaron que sintieron manos invisibles tratando de arrastrarlos hacia la oscuridad. Los lugareños evitan hablar de la estación, pero hay quienes creen que el lugar es un portal a algo que escapa a nuestra comprensión. Algunos dicen que los espíritus de las víctimas del descarrilamiento están atrapados allí, incapaces de seguir adelante. Otros sugieren que algo más antiguo y malvado habita en los pasillos y túneles, alimentándose del miedo de quienes se atreven a entrar. Hoy en día, la estación condenada de Black Hollow es solo una ruina cubierta de vegetación. Sin embargo, el silencio que la rodea es inquietante, como si el lugar mismo estuviera esperando a su próxima víctima. Para los que pasan, el consejo es siempre el mismo: no pares, no mires y nunca, jamás entres. Mientras la última historia resuena en nuestras mentes, somos llamados a reflexionar sobre lo que hace que estos relatos sean tan intrigantes e inquietantes. Las vías del tren, símbolos de progreso y conexión, aparentemente también llevan un peso oscuro, una aura de misterio que trasciende lo lógico. Pero, ¿por qué nos fascinan tanto estas historias de terror? Parte de esta fascinación proviene de la propia naturaleza de los trenes y las estaciones. Son lugares de transición, puntos de partida y de llegada, donde se cruzan vidas, se guardan secretos y se definen destinos. Son momentos de movimiento y cambio en los que lo desconocido parece encontrar espacio para manifestarse. La historia del pasajero desaparecido nos recuerda cómo algo tan cotidiano puede convertirse en un misterio sin resolver. Nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto controlamos nuestros viajes? ¿Hay algo más, algo invisible, que da forma a los caminos que elegimos o nos vemos obligados a tomar? El tren fantasma del norte saca a la luz la fascinación por lo inexplicable, por las cosas que parecen desafiar el tiempo y la lógica. Él no es solo un tren, es un símbolo de todo lo que no podemos entender, de fuerzas que parecen operar más allá de nuestro mundo físico. En definitiva, Black Hollow Doom Station nos enfrenta a la idea de lugares impregnados de energía residual, donde el pasado parece negarse a desaparecer. Representa nuestro miedo más profundo, que ciertos espacios suelten cicatrices tan profundas que sigan resonando para siempre. Estas historias no son solo entretenimiento, son reflejos de nuestros propios miedos y curiosidades. Mostramos que por mucho que intentemos racionalizar el mundo que nos rodea, siempre hay algo fuera de nuestro alcance, algo que nos obliga a afrontar lo desconocido. Pero quizás el mayor misterio de estas historias sea lo que revelan sobre nosotros mismos. ¿Por qué seguimos buscando respuestas en lugares que nos asustan? ¿Por qué insistimos en explorar lo desconocido, aunque conocemos los peligros? Quizás sea porque, en el fondo, queremos entender lo que significa estar verdaderamente vivo. A medida que las huellas continúan atravesando el horizonte, transportando tantas vidas como secretos, una cosa es segura: estas historias seguirán fascinándonos y atormentándonos. Cada viaje en tren, cada silbido en la noche, será un recordatorio de que hay más en las vías de lo que parece. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido una experiencia inexplicable en un tren o en algún lugar extraño?
O tal vez escuchaste una historia que te puso los pelos de punta. Comparte en los comentarios a continuación. Sigamos esta conversación sobre lo que está más allá de lo visible. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más historias de miedo como esta. Hasta la próxima, y recuerda, los senderos nunca mienten, pero a veces esconden mucho más de lo que imaginamos. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video nuevo.